Hola mis amados, Dios te bendiga grandemente. Soy tu hermano Máximo Parra de este canal Cristianos Alerta y te doy la bienvenida a este canal. ¿Por qué? Porque estamos para bendecir tu vida. Te pedimos, entra al canal, mira todo lo que hay, ¿verdad? Y si tú crees que de tu agrado, pues suscríbete a este canal. Y de paso entonces comparte nuestros videos con tus amigos aquí en las redes sociales. Mis amados, Dios está haciendo milagro entre los musulmanes. Escucha esto porque es importante. Dios todavía está haciendo milagro entre los musulmanes. Traductores musulmanes de la Biblia se convierten milagrosamente al cristianismo. ¿Qué está sucediendo? Bueno, que cuando una persona es expuesta a la palabra de Dios, pues la persona se ve impactada por ella misma. ¿Por qué? Porque la Biblia está viva. Y la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, cuando una persona traduce la Biblia, es expuesta al poder de Dios, a su palabra. Entonces, la persona comienza a sufrir transformación desde dentro hacia afuera. Dios obra un milagro. Por eso esta noticia. Traductores musulmanes de la Biblia se convierten milagrosamente al cristianismo. Nunca subestime cuán creativo puede ser Dios cuando se trata de ejecutar la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? La gran comisión es de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, pero también Dios está involucrado en esa gran comisión. Y Dios es totalmente creativo cuando Él predica. Cuando Dios predica, Él lo hace de cualquier manera. La forma que Él está utilizando es simple y llanamente traduciendo su palabra. Hay traductores musulmanes y Dios está haciendo una obra con esos traductores. La Escritura deja muy claro que como creyente, uno de nuestros deberes fundamentales es ayudar a la persona a encontrar a Jesús y hacer de ella discípulo, ¿verdad? El trabajo del Ministerio de Traducción de la Biblia, infoldenworld.org, y su asociación con el proyecto de crecimiento de la iglesia en Chad es un ejemplo perfecto. Ahí tenemos, señores, personas traduciendo la Biblia, musulmanes traduciendo la Biblia. Lo que le ha provocado esto es que ellos se han convertido al cristianismo. Ahora bien, la Biblia es la palabra de Dios. Simplemente y llanamente. Si tú le dices a una persona que la Biblia es la palabra de Dios, te lo va a creer. Hay muchos que lo creen. Hay otros que no lo creen. Ahora bien, la Biblia no es simplemente un conjunto o una colección de libros de 66 libros. No. La Biblia es todo un libro que contiene la voluntad de Dios expresa en su palabra. Escucha bien, esto es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra del Señor. No son simplemente 66 libros, sino que es un libro que tiene la voluntad de Dios expresada en su palabra. Se ofrecen dos líneas de evidencia que apoyan la conclusión de que la Biblia es la palabra de Dios. Hay dos evidencias, dos líneas de evidencia que apoyan que la Biblia es la palabra de Dios, la que está haciendo convertir a los musulmanes de ese camino a Cristo es la Biblia, porque la Biblia es la palabra del Creador. Ahora bien, en esa línea de pensamiento tenemos la evidencia interna. Esto es una evidencia que comprueba que la Biblia es la palabra del Señor y que ella tiene poder. Los hechos hallados en la propia Biblia y la propia afirmación de la Biblia
concerniente a su origen divino. Hay esa evidencia interna. En cientos de pasajes, la Biblia declara o afirma por sí misma ser la palabra del Todopoderoso. En cientos de pasajes de la palabra de Dios. Ahora, voy a mencionar solamente dos, ¿verdad? Para comprobar que internamente la Biblia tiene evidencia ahí guardada en ella que dice que ella es la palabra del Señor. Primera de Pedro capítulo 1, verso 23 al 25. Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. ¿Ven ustedes? Ahí en Primera Pedro dicen que la Biblia es la palabra de Dios como prueba interna. Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, mis amados, tenemos ahí como evidencia interna que ella misma dice su origen, de dónde vengo, qué soy. Y ella dice que es la palabra de Dios. Por esto es, señores, que estos musulmanes están siendo transformados por el mismo Dios al ellos estar traduciendo su palabra o la palabra del Señor. Tenemos también la evidencia externa. La Biblia no solo afirma y reclama para sí el ser la palabra del Dios Todopoderoso, sino que apoya esta afirmación por abundante evidencia que han convencido con frecuencia incluso a lectores más escépticos. Hay personas que son escépticas, que no son creyentes, que ellos han sido convencidos por la misma palabra del Señor. Este es el caso de Josh McDowell, una persona que era totalmente escéptica, que no creía. Y hay cientos de personas que hoy son escritores, hoy son maestros de la Biblia, hoy son predicadores, hoy son pastores, hoy son evangelistas, personas que eran escépticos, personas que no creían, y cuando leyeron el texto de la palabra de Dios, cuando leyeron la Biblia, pues el mismo Dios hizo un impacto en ellos. Entonces, mis amados, como evidencia externa, tenemos la continuidad de la Biblia. Uno de los más sorprendentes y extraordinarios hechos respecto a la escritura es que, aunque fueron escritas por más de 40 autores que vivieron a lo largo de un periodo de más de 1600 años, la Biblia es, no obstante, un libro y no una simple colección de 66 libros. Sus autores proceden de los más diversos lugares y situaciones de la vida. Hay reyes, campesinos, filósofos, hombres de estado, pescadores, médicos, eruditos, poetas y agricultores. Vivieron en diferentes culturas, en diferentes experiencias existenciales, y con frecuencia fueron completamente distintos en carácter. Por ejemplo, el apóstol Juan y el apóstol Pedro, o el apóstol Juan y el apóstol Pablo, eran totalmente diferentes. Por ejemplo, Amós y el rey David, o el rey Salomón. ¿Cómo podemos diferenciar el rey Salomón o el rey David con Amós? Señores, es grande la diferencia. ¿Por qué? Porque Amós era un campesino, una persona que ordeñaba vaca. Pero ¿quién era Salomón? Salomón fue el rey más sabio de toda la historia humana. Entonces,
tanto Salomón como Amós, cuando nosotros lo comparamos, pues son totalmente diferentes, ¿verdad? Un rey de un campesino, pero ese rey y ese campesino fueron parte de los que escribieron la Biblia. ¿Y qué pasa? Que la Biblia tiene continuidad. Que la Biblia, aunque fue escrita por más de 40 autores en un lapso de 1600 años, aún así la Biblia guarda la misma idea. Aún así la Biblia no se equivoca. Aún así la Biblia tiene continuidad. Lo que escribió Amós, lo que escribió David, lo que escribió Ezequiel, lo que escribió Isaías, lo que escribió Juan, lo que escribieron los apóstoles, lo que escribieron estos 44 personas a través de 1600 años, tiene continuidad, guarda relación. Entonces la Biblia, señores, no es simplemente 66 libros, sino que es el libro de Dios, la voluntad de Dios expresada en su palabra. Entonces, yo no me sorprendo cuando un grupo de musulmanes están traduciendo la Biblia y son impactados por el poder de Dios. Amigo, si todavía no tienes a Cristo, nosotros te invitamos a que tú le busques, a que tú te conviertas a Cristo. Él es el único que puede transformar la vida, que puede transformar el corazón. Él es el único, Dios es el único que cambia desde dentro hacia afuera. Él produce en nosotros gozo, paz. Él produce en nosotros salvación cuando nosotros aceptamos a Cristo como único y suficiente Salvador personal.